Querido Alfonso, rector de la Escuela Politécnica Nacional, vacante, decano de la Facultad de Ciencias, de Economía supongo que es, ¿verdad? O de Ciencias en general. Y de ciencia dura, pues está bien, ya vamos a hablar de eso. Matemático Alejandro Araujo Grijalva, coordinador general del primer Congreso Científico Internacional de Economía y Finanzas. En primer lugar, soy yo el que les agradezco por esta invitación, por este esfuerzo, hacer espacio para preparar esta clase de intervenciones académicas. Pero ustedes saben que antes de meterme en este lío de ser presidente de la República, los últimos 20 años de mi vida fui un académico y realmente fueron años muy felices. Y cada vez que regreso a la academia, pues, como siempre digo, perdónenme con un poco de atrevimiento, me siento como en mi casa. Y me reconforta el alma venir a la academia y estar con los jóvenes. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Me han pedido que hable sobre los impactos esperados por las crisis económicas internacionales en el Ecuador y las políticas a tomarse. No les digo a qué horas empecé a revisar esto y hasta qué hora me quedé revisando esto para que no estén más atentos de los errores que seguramente voy a cometer en exposición. Pero me hubiera encantado que el tema sea, por ejemplo, empezar cuestionándonos el nivel de ciencia, en general de las ciencias sociales. Yo sé que estoy tocando temas medio complejos, anatemas algunas veces, y particularmente de la economía. El señor decano mencionaba que la economía es una ciencia y un arte. Créanme que mientras más estudio economía, y como ustedes saben, los más inútiles tenemos que estudiar más, entonces he pasado como 20 años estudiando economía, más me convenzo que no tenemos una teoría general y que tan solo es economía lo que nos hace dar instrumentos para resolver problemas. En ese sentido tiene más de arte, ¿verdad? Cómo utilizar óptimamente esos instrumentos. Ustedes saben que una ciencia es el conjunto de principios y leyes estructurados y sistematizados acerca de algo. Pero esas leyes deben tener razonable universalidad y razonable perdurabilidad. O sea, una ley científica que tiene más excepciones que casos dentro de la regla, pues no es una ley científica, sencillamente. Una ley que cambia, que muta grandemente con el pasar del tiempo, tampoco se puede llamar ley científica. Y lamentablemente tenemos mucho de eso en economía. Lo que es cierto aquí en Ecuador no es cierto en Chile. Lo que fue cierto ayer en Ecuador no es cierto hoy día y seguramente lo que es cierto hoy día no será cierto mañana. Me hubiera encantado poder intervenir en ese sentido, revisando la naturaleza, la condición de ciencia, en general de las ciencias sociales y en particular de la ciencia económica, que ha pecado de mucha arrogancia, entre otras cosas porque somos la única ciencia social que recibe premio Nobel, el resto son ciencias biológicas como medicina o ciencias exactas como física, química, etc. Entonces, como que si a la economía se la ha puesto como la emperatriz de las ciencias sociales, y les insisto, podríamos empezar a discutir si es que realmente tenemos una ciencia económica y revisar su epistemología, revisar su metodología. Lo que se ha enfatizado en las últimas décadas en el análisis económico, antes tenía mucha importancia, por ejemplo, la historia económica, aprender de la historia. Ahora no, ahora resulta que somos cientistas sociales, que hacemos abstracción del mundo que en teoría estamos investigando, hacemos unos modelos matemáticos fabulosos, con lo cual nos debería premiar el Instituto de Matemáticas, pero otra cosa es economía, que se supone que es una ciencia cuyo objeto es el estudio de la sociedad, ¿verdad? Cada vez nos alejamos más de esa sociedad que estamos estudiando, y con esos modelitos, mientras más complejos, más aplausos arrancamos, pero lastimosamente cada vez explican menos, como lo muestra la actual crisis, que expresa el derrumbamiento de una serie de estas construcciones teóricas que no se compadecieron con la realidad. Habría que cuestionarse si el método deductivo es el mejor en las ciencias sociales y en particular en economía, ¿verdad? Hacer un modelito fantástico, matemático, que nos demuestra que también sabemos optimizar, optimización dinámica, ecuaciones diferenciales, etcétera, pero que no necesariamente representa la realidad que vivimos, y eso es lo importante. O si tal vez mejor un método inductivo, un estudio de casos, que paciente por paciente, como hace por ejemplo las ciencias médicas, vea qué tiene ese paciente, su contextura, etcétera, y se le da medicina adecuada para ese caso, sin querer generalizar la medicina para cualquier clase de paciente y cualquier clase de enfermedad, que es lastimosamente lo que pasó en las últimas décadas en economía y finanzas a nivel mundial. Pero bueno,
Lastimosamente no es ese el tema principal de mi intervención, aunque puedo darles algunos ejemplos partiendo del tema que me han propuesto, que les insisto, es analizar la crisis económica mundial. En primer lugar, pero discutan esto durante el Congreso Científico, con los científicos extranjeros que vienen, los científicos nacionales, partiendo del primer punto, cuestionando, ¿será ciencia o no la economía? ¿Tendrá un carácter científico? Queremos hacer una ciencia, la ciencia dicen que debe ser positiva, es decir, ajena a juicios de valor. ¿Es posible hacer economía sin juicios de valor? La teoría del mercado, que le elevaron al rango de teoría general. O sea, la teoría económica, hagamos el análisis inverso, la teoría económica se la redujo a la teoría del mercado prácticamente. ¿Y qué nos decía la teoría del mercado? La famosa mano invisible, que cada quien buscando su propio lucro, es decir, elevando al rango de máxima virtud individual y social lo que es un execrable defecto humano, el egoísmo, ¿verdad? Cada quien buscando su propio fin de lucro, como una mano invisible, logrará el beneficio de toda la sociedad. Es decir, una linda ideología nos la disfrazaron de ciencia y de teoría general. Pues veamos, habría que analizar si es que eso es correcto, si es que no, si es que se puede llamar teoría general aquello, y si es que podemos hacer economía independientemente de juicios de valor. Entonces, por ejemplo, la teoría del mercado nos dice, todo intercambio voluntario es ético en sí mismo, es moral en sí mismo, porque fue voluntario, aceptado por las dos partes. Quiere decir que las dos partes quedaron mejor que lo que estaban, si no, no habría intercambio voluntario. Asumamos información perfecta, asumamos todo, es decir, nadie fue engañado, ¿verdad? Entonces, si es que yo compro una manzana a 25 centavos, ¿no? Bajémoslo un poco para que no digan que hay inflación, a 10 centavos, ¿ya? Se supone que mi renuncia a los 10 centavos implica un costo menor que el beneficio de comerme la manzana, y que para el vendedor el obtener los 10 centavos implica un beneficio mayor que el despojarse de la manzana, y ambos quedamos mejor, ¿verdad? Entonces, que con intercambios voluntarios ambos quedan mejor. Consecuencia, no hay que darle vuelta a juicios de valor, no hay que darle vuelta a la ética, a la moral, porque el mercado resuelve todo. O sea, intercambios voluntarios significa que son en sí mismos justos y morales. Bueno, yo les puedo poner el ejemplo. Asuman ustedes una guapa señorita, de las señoritas guapas que hay en la Politécnica Nacional del Ecuador, y felicitaciones por la calidad académica de esta universidad. Ustedes saben que tenemos un grave problema académico a nivel de educación superior, pero gracias a Dios, con toda sinceridad se los digo, la Politécnica Nacional es una de esas reconfortantes excepciones a esa crisis universitaria que tenemos. Se suponga que sea una de las guapas chicas de la Politécnica Nacional que por desgracia se perdió 2 semanas en un desierto, se está muriendo de sed, de repente pasa un tipo en una camioneta y sí hay chicas guapas, yo sé que las politécnicas antes se consideraban que no, que estudiaban, chicas muy guapas en la Politécnica. Okay. Bueno, supónganse ustedes que pasa para ir uno de ustedes chicos en una camioneta con botellas de agua y encuentran a la chica muerta de sed. Y la chica dice, deme agua por el amor de Dios. Y ustedes le dicen, bueno, te doy la botella de agua siempre y cuando pases conmigo la noche. La chica, entre dejarse abusar o morir, el mal menor para ella es dejarse abusar y acepta. Ustedes le dieron el agua, es decir, la chica perdió menos de lo que hubiera perdido si no hubiera recibido el agua, ¿verdad? En otras palabras, está mejor o menos mal del que hubiera estado sin el intercambio. Y ustedes, obviamente, como pasaron con la chica, están mejor que antes del intercambio. De acuerdo a la teoría del mercado, ese es un intercambio ético y moral. Los dos quedaron mejor, ¿verdad? Entonces, fíjense el absurdo. Obviamente eso es inaceptable para cualquiera con elemental principio ético y moral. Y podemos profundizar el análisis, dónde está el problema, que la fuerza de las circunstancias, que para que haya un intercambio justo debe haber no solo información perfecta, debe haber equilibrio de fuerza, igualdad de condiciones, muchísimas cosas que en el mundo real no existen, porque ese es otro de los problemas de la ciencia social, de las ciencias sociales en particular de la economía, que se diferencia de la ciencia física, por ejemplo. Mientras que las ciencias físicas parten del análisis más simplificado para llegar a lo más complejo, es decir, si yo doy un impulso en el vacío, el impulso continúa infinitamente, ¿verdad? Pero si ese fuera el mundo real, no necesitaría lo físico, algunos estarían contentos de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no habría ningún problema físico importante. Di un impulso y ese impulso tiene permanencia infinita.
¿De dónde viene la física? ¿De dónde viene la ingeniería? ¿De dónde vienen todas esas ciencias relacionadas con los fenómenos físicos? De reconocer que el mundo no es ese vacío, que va a haber una fuerza de resistencia, que ese impulso tiene un efecto temporal, que habrá que buscar métodos artificiales, motores de combustión, etcétera, que permanentemente sigan dando el impulso, etcétera. Y ahí se desarrolla toda la ingeniería, y básicamente las ciencias de ingeniería, ¿verdad? Los economistas hemos hecho al revés. Como el mundo que estudiamos es muy complejo, asumamos que hay información perfecta, asumamos que hay competencia perfecta, asumamos que hay bienes homogéneos, asumamos que todos los agentes actúan racionalmente, asumamos que no hay cultura, es decir, nos olvidamos de la cultura, que es lo que prácticamente condiciona todos los actos de nuestra vida, pero olvidémonos de eso para no complicar el caso. Entonces ahí sí me funciona lo que estoy diciendo, ¿verdad? En otras palabras, no sé si ustedes conozcan el chiste ese del físico, el químico y el economista que se pierden en una isla desierta y solo logran rescatar una lata de frijoles, ¿verdad? Se morían de hambre, tenían que comerse los frijoles, pero no habían llevado abrelatas y la isla era llena de arena. Entonces viene el físico y dice, ya sé, pongamos la lata a la intemperie durante la noche y al calor durante el día, entonces se dilatará la lata, se revienta la tapa y nos comemos los frijoles, ¿verdad? Viene el químico y dice, no, yo tengo una idea mejor. Pongamos la lata en el mar, las sales marinas, los minerales corroerán. La tapa, la empujamos, se abre la lata y nos comemos los frijoles. Y viene el economista, vean, yo tengo una idea mejor. Supongamos que la lata esté abierta, comámonos los frijoles, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo que estamos haciendo en economía, suponiendo, y vamos al revés que la ciencia física, que van complejizando el mundo para entenderlo, para explicarlo, para responder. Nosotros queremos simplificar el mundo para que funcione nuestro modelito. Bueno, podemos hablar muchísimo de esto, le insisto, no fue el tema central de mi intervención, me encantaría hablar de esto, de la raíz de los problemas en el análisis económico, pero trataré de tocar algunos otros ejemplos en el transcurso de esta intervención, en ese sentido, ¿no? Epistemología, metodología de la ciencia económica, etc. Y cuestionar un poco si estamos hablando de una ciencia o no. Es un honor para mí, queridos jóvenes, participar en el primer Congreso Científico Internacional de Economía y Finanzas. Felicito a la Escuela Politécnica Nacional por esta iniciativa, que da cuenta del esfuerzo de las universidades ecuatorianas para contribuir activamente en el análisis y la construcción de alternativas frente a los problemas fundamentales del país y del mundo. Para enfrentar la actual crisis se requiere un esfuerzo mancomunado de académicos, actores sociales, políticos y económicos. Espacios de discusión como este nos permiten enriquecer el debate y construir colectivamente alternativas frente a la problemática actual. El gobierno de la Revolución Ciudadana, que es un gobierno muy técnico, ¿no? Nos quieren acusar de populistas, nunca había un gobierno tan técnico en el país. Vaya, vean los niveles de preparación académica de los miembros del gabinete. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha asumido con responsabilidad los desafíos que para un país pequeño y dependiente como el Ecuador supone la crisis mundial y se encuentra implementando una serie de políticas que evitarán que ésta afecte a los sectores más pobres del país. En esta mañana quisiera compartir con ustedes nuestras reflexiones y propuestas frente al tema. Para ello, iniciaré esta ponencia caracterizando la crisis mundial, luego realizaré un análisis de sus impactos en el Ecuador y las políticas que el gobierno ecuatoriano está implementando para enfrentarla, y finalmente presentaré una breve visión de la nueva estrategia de desarrollo vigente en el país. En primer lugar, es necesario que nos preguntemos, ¿qué es lo que ha entrado en crisis? Consideramos que lo que se morona es una forma de acumulación inmoral, que llegaba hasta justificar el ejemplo que le di a la chica perdida en el desierto y el conductor. No había lugar a la ética, a la moral en economía, ¿no? Cualquier intercambio, como era voluntario, entonces era justo. Nadie sacaba provecho de nadie. Forma de acumulación inmoral que deshumanizó la vida, hipotecó la esperanza y sumió al planeta en la miseria y la devastación ambiental. Esta no es una crisis coyuntural, ni solo financiera. La evidencia marca que es una crisis sistémica del régimen de acumulación. Me refiero al régimen de acumulación capitalista. La crisis del régimen de acumulación se manifiesta en una incompatibilidad entre el crecimiento de los medios de producción y consumo y la dinámica de distribución del ingreso, dada la concentración de la riqueza en el mundo. En consecuencia, la crisis mundial es producto de las fuerzas internas del sistema capitalista y no encontrará su resolución dentro del propio sistema. Ahora tratan de parchar el sistema. La propuesta nuestra es construir algo nuevo y mejor. Además de ser una crisis estructural del sistema capitalista,
que algunos piensan es para el capitalismo lo que la caída del muro de Berlín significó para el socialismo real, estamos viendo una crisis multidimensional, cuyas expresiones en los ámbitos energético, alimentario y ambiental son preocupantes. La dimensión financiera de la crisis simplemente constituye su manifestación más evidente, dado que es el principal mecanismo a través del cual se transmite dicha crisis. La falta de regulaciones hace que el capital financiero sea un factor poderoso para generar crisis. Lo vivimos en carne propia los ecuatorianos en el año 99. El crédito especulativo crea valor ficticio. Eso también tienen que empezar a definir. ¿Qué es? Aquí dicen economía y finanzas, como que se nos ponen la finanza al mismo nivel que la economía. Economía es ciencia de variables reales, nunca se olviden eso, si es que es ciencia, ¿verdad? O al menos trata con variables reales. En la raíz de la economía está cuánto se produce, cuántas necesidades se satisfacen, cuánto empleo se genera. Finanzas son flujos financieros que deben representar esa actividad real. Seguramente aquí tenemos estudiantes de economía o que han seguido un curso de micro, un curso de macro. La mayoría de ustedes lo han recibido, ¿o no? O recordarán los modelitos de flujo circular, que son muy didácticos, ¿eh? Y dicen muchísimo más que otros modelos más complejos que no dicen nada, a no ser que sea lo bien que maneja la matemática del autor del modelo, ¿verdad? Donde tenemos la parte real, intercambio de bienes para la producción y el consumo, bienes y factores de producción. Factores de producción generan bienes para el consumo, se consumen esos bienes y se cierra el círculo, ¿no? Producción, consumo, movilizando factores de producción. Pero por una mayor movilidad de esas variables reales se les expresa en términos monetarios y se crean los flujos financieros. Pero los flujos financieros tienen que reflejar ese sector real de la economía. Entonces, ¿cuál ha sido uno de los pecados capitales y una de las causas de la crisis que estamos viendo, uno de los pecados capitales de la economía capitalista? Que se ha divorciado el sector financiero del sector real de la economía. No solo eso, que hemos caído en una economía que le llamamos del casino, de la especulación financiera sin importar el sector real. Entonces, de repente, tenemos a sectores financieros, como ocurrió aquí en Ecuador, después de la crisis, después de quebrar, que les va extraordinariamente bien con un sector real quebrado. Eso no puede ser. Eso es irracional en términos económicos. Podría haber un sector real extraordinariamente bien, un sistema financiero mal, si no está desarrollado adecuadamente el sistema financiero. Eso se entiende, pero lo contrario no es posible. Lo normal debería ser un sector real muy próspero con un sistema financiero próspero, un sector real en problemas con un sistema financiero en problemas. Pero un sistema financiero extremadamente próspero, que rompía, en el caso de Ecuador, después de haber quebrado al país, un año tras otro, sus récords de utilidad, con una economía real quebrada, sin capacidad de generar empleo, etcétera, esa es una aberración. ¿Y a qué responde entonces eso? A poder de mercado. A que esa ganancia del sector financiero no venía de movilizar la riqueza generada por el sector real, porque solo el sector real es el que genera riqueza, ¿verdad? Sino de depredar al sector real por medio de altas tasas de interés, etcétera. Y eso sencillamente no es sostenible, ¿verdad? Entonces esa fue una de las causas de la crisis internacional actual y de nuestra crisis, del mal desempeño económico del Ecuador en los últimos años. Un sistema financiero que no reflejaba el sector real, sino que depredaba al sector real. Y ese ha sido uno de los pecados capitales de la supuesta economía, entre comillas, de los últimos años. Que se olvidó que economía trata con variables reales, es ciencia, si le damos el carácter de ciencia de variables reales, y nos dedicamos a analizar las variables financieras, variables nominales, variables monetarias, y nos dedicamos a hacer políticas económicas en función del capital financiero y, peor aún, del capital financiero especulativo. Bien, entonces le decía, el crédito especulativo puede crear valor ficticio, crea una economía inmaterial que se desengancha del proceso productivo real. Pero además, la experiencia histórica nos demuestra que el capitalismo saca rédito hasta de sus propias crisis. Basta constatar las enormes ganancias que tienen algunas empresas bancarias y financieras desde que estalló el derrumbe hipotecario en los Estados Unidos. La pregunta fundamental es si después de esta crisis vamos a tener una luz después del túnel o implicará una readecuación del gran capital hacia nuevos procesos de acumulación y explotación. Dada la enorme adaptabilidad del capitalismo a responder a sus propias contradicciones estructurales, lo más probable es que la crisis consolide más fuertemente al gran capital, profundizando la concentración de la riqueza. En esta coyuntura y de nuestra realidad, es imperativo reflexionar sobre el curso de acción que debemos seguir para hacer frente a la crisis y consolidar la nueva estrategia de desarrollo que el Gobierno de la Revolución Ciudadana le ha planteado al país. Como veremos, podemos decir con orgullo que nos anticipamos a la crisis.
Si los modelos que están colapsando en estos momentos son los modelos que denunciamos y son los modelos que son rechazados por la nueva Constitución de la República. Lastimosamente, la nueva Constitución se aprobó en septiembre del año pasado, justo cuando se empezó a verificar la crisis mundial. Es decir, si hubiéramos tenido un poco más de tiempo para implementar el modelo alternativo que señala nuestra nueva Constitución, hubiéramos estado mucho mejor preparados para resistir la crisis global que estamos viviendo. Los neoliberales plantearon que el mercado iba a asignar adecuadamente los recursos y no se requería la intervención del Estado. Se suponía que cada persona maximizaba su utilidad en función de su propio beneficio, ¿no? Por ejemplo, miren qué pecado capital del análisis económico. Todos estos modelos de optimización individual, ¿no?, con que hacemos, que es la base de la microeconomía moderna. Pero cómo se olvidan, por ejemplo, de cuestiones tan fundamentales como la cultura de un país, de una sociedad. Si la cultura es lo que determina prácticamente todos los hechos de nuestra vida, pero la economía ni siquiera entiende esas cosas. Hablar de cultura en economía, ¿qué es eso? Este está loco, ¿verdad? Se suponía que cada persona maximizaba su utilidad, que había numerosos compradores y vendedores en todos los mercados, que no existían asimetrías de información y que los bienes eran homogéneos. El crecimiento económico era necesario para mejorar las condiciones sociales de las personas. Sin embargo, la experiencia histórica nos demuestra que puede haber crecimiento económico altamente concentrador y que sin las adecuadas regulaciones el crecimiento no es redistributivo. Y además hay que ver qué crece, porque aquí hay grandes fallos. Ustedes saben que el crecimiento es la variación de lo que se produce en un país. La dimensión macro más utilizada, el Producto Interno Bruto, lo que se produce al interior de un país. No es lo mejor, es la más utilizada. Ya vamos a ver por qué. Pero hay graves problemas de contabilización. Muchas veces no se está creando, se está extrayendo. Cuando yo saco petróleo, nadie en toda la historia de la humanidad ha creado una sola gota de petróleo. Estamos consumiendo un activo. Estamos haciendo la fiesta de 15 años vendiendo los muebles de la casa y algún rato se acaban los muebles de la casa, ¿verdad? Entonces, ahí hay grandes deficiencias en contabilización. Entonces hay que ver también qué crece. Si supuestamente crece producción petrolera, preocúpese, porque el petróleo no se produce, se extrae. Lo bueno sería que crezca el sector servicios, nuestra manufactura, nuestra agricultura, etc. Los resultados están a la vista. El crecimiento económico en América Latina estuvo acompañado del crecimiento de las desigualdades sociales. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres aumentaron y se hicieron más pobres. Y esto es gravísimo. A ver, aquí una primera conclusión para políticas públicas en general y económicas en particular en América Latina y en Ecuador. Un eje transversal de esas políticas debe ser siempre buscar la disminución de la inequidad. No podemos tener sociedades tan inequitativas, extremadamente ricos, extremadamente pobres. Y la inequidad no es solo social, es regional. Sectores que lo tienen todo. Ustedes están viviendo en la ciudad más avanzada y tal vez en uno de los barrios más avanzados del Ecuador. Pero aquícito no más 1 hora y media están en la Amazonía. Y vean los niveles de pobreza y el nivel de vida de esos hermanos ecuatorianos. Entonces, toda política pública en Ecuador, más aún las políticas económicas, deben tener como eje transversal el disminuir la inequidad, la desigualdad. Incluso para los devotos del capitalismo, del neoliberalismo, que yo sé que está bien que los inviten a dar sus conferencias, ¿verdad? Para que funcione todos sus fundamentalismos ideológicos, se requiere de una mayor equidad, o no nos hablan de competencia a cada rato, ¿verdad? La clave para lograr la mano invisible de Adam Smith, que como dice Joseph Stiglitz, es tan invisible que nadie la ha visto, y Tobin la llama la mano reumática, ¿verdad? Es que, bueno, los agentes busquen su propio beneficio, pero hay igualdad de condiciones, se da la competencia y ahí se logra el máximo bienestar social. Entonces, una condición sine qua non es similares condiciones. Pero yo me pregunto, ¿qué competencia le da la hija de la campesina de Guamote al hijo de una familia acomodada de Quito o de Guayaquil? Entonces, incluso para los neoliberales, las políticas económicas propendentes a disminuir la desigualdad deberían ser una prioridad. Pero lo que se hizo en los últimos 20 años en Ecuador fue totalmente lo contrario. En América Latina, políticas económicas que exacerbaron la desigualdad. Cuando hablamos de quintiles de pobreza, aquí el quintil más rico come 30 veces más que el quintil más pobre. Es decir, si hay por cada 30 panes que se come una familia, el quintil más rico se come uno, el quintil más pobre. Entonces son niveles de desigualdad realmente intolerables. Se satanizó la presencia del Estado ante un mercado todopoderoso cuya mano invisible jamás logró asignar los bienes y servicios de forma óptima. Y este fue otro cuento que nos metieron. Todo lo asignaba el mercado. Yo, a pesar de que soy socialista, un economista de izquierda, jamás voy a negar el mercado como un fenómeno económico.
Otra cosa es que acepte el mercado como el supremo asignador de vidas, personas, sociedades, etc. En otras palabras, el mercado debe ser un buen siervo, pero es un pésimo amo. Y nos olvidamos en este fundamentalismo ideológico, en el neoliberalismo, que significaba poner como Dios al mercado. Todo hacía el mercado, no necesitaba Estado, etc. Nos olvidamos algo fundamental, que si ustedes analizan seriamente la historia de procesos exitosos de desarrollo, fue la clave para ese desarrollo, que es la acción colectiva. Necesitamos, para resolver problemas comunes, tener acciones comunes. Es obvio, ¿verdad? Yo individualmente no puedo construir este auditorio. A lo sumo podré construir una casa. Tenemos que organizarnos para construir este auditorio. ¿Y qué necesario que es este auditorio? ¿Sí o no? Y hay cuántas cosas que son tan necesarias. Cada familia individualmente no va a poder construir un colegio. Se necesita ponernos de acuerdo. Y hay diferentes formas de realizar esa acción colectiva. La forma en que realiza la acción colectiva la sociedad entera se llama Estado. Nos ponemos de acuerdo en nuestro contrato social, nuestras leyes, constitución, etcétera, que los que más tengan paguen impuestos para construir este auditorio, para construir esa escuela, ese colegio, y todos nos beneficiamos, ¿verdad? Pero con la teoría del mercado eso sería imposible, porque nos dicen hay que actuar individualmente y en competencia. Entonces se minimizó, prácticamente se obvió el rol de la acción colectiva para el desarrollo, que es un rol fundamental. Y eso, entre otros corolarios, significa rescatar el rol del Estado en la economía. Yo no soy estatista, pero tampoco soy ingenio para creer que no se necesita Estado. Que les insisto, no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad por medio de la cual esa sociedad realiza su acción colectiva. Aquí está uno de los pecados capitales de esa ideología disfrazada de ciencia con que nos bombardearon en los últimos 20, 30 años el neoliberalismo y su expresión en políticas públicas que se llamó el consenso de Washington. Haber excluido, obviado, invisibilizado la necesidad de acción colectiva. Y eso es una de las cosas que estamos reconstruyendo a nivel de gobierno. Resulta paradójico que los defensores de la liberalización, de la primacía del capital financiero sobre el capital productivo, del predominio de la economía del casino, ahora apelen al Estado para que éste asuma las consecuencias de su voracidad. O sea, no apelaron al Estado de la acción colectiva para construir. Ahora sí, para ser compensados, sí llaman esa acción colectiva, ¿verdad? Ironía de ironías, aquellos que negaron el rol del Estado en la economía y produjeron aquella burbuja financiera, ahora pretenden que el Estado reparta las pérdidas entre toda la población, como aquí se hizo después de la crisis del 99. Bajo el régimen de acumulación dominante, el mundo no ha logrado garantizar, eso es claro, a sus ciudadanos una calidad de vida digna. Dicen, se ha avanzado mucho y hay análisis simplista. Antes, hace 50 años se veía en América Latina niños descalzos, ahora no se ven niños descalzos por ningún lado. Si comparamos de esa forma, que me recuerda a un candidato presidencial, ¿no?, que para engañar a los más pobres decía, conmigo los precios eran más baratos. Bueno, si utilizamos análisis tan simplista, elijamos a Juan José Flores, primer presidente de la República del Ecuador, porque les aseguro que en esa época los precios eran más baratos, ¿verdad? Entonces, con esos análisis tan simplistas, bueno, resulta que los pobres son multimillonarios, porque si los comparamos con la época de las cavernas, donde la gente no tenía casa, no tenía vestido, en eso somos multimillonarios. Por favor, la pobreza es un concepto relativo, hay que ver cuánto se puede lograr con las condiciones técnicas, económicas actuales. Hay que comparar a esos pobres con los que tienen todo y ver cuánto podrían mejorar los pobres y cuánto se podría limitar un poco la opulencia de unas minorías. Entonces, esas simplezas no resisten el menor análisis. Las políticas públicas de los últimos años han incrementado la inequidad. Por ejemplo, nosotros tenemos, para que me cuadren las cifras, en verdad el Producto Interno por habitante es un poco mayor, pero asumamos que es $3.600. Ya está alrededor de $4.000 corrientes, ¿no? Dividido para 12 meses, son $300 por ecuatoriano nuestro Producto Interno Bruto por habitante. Redundé, ¿verdad? Por ecuatoriano nuestro Producto Interno Bruto. Cada familia tiene de 4.5 a 5 miembros. La familia típica ecuatoriana tiene 4.5 miembros. Estamos hablando de, pongámosle que sean 5 miembros. 300 por 5 miembros, $1.500. Es decir, el ingreso con una repartición igualitaria de la producción y el ingreso en el país, el ingreso mensual por familia sería $1.500. Y para salir de los niveles de pobreza se requieren cerca de $521 por familia. Es decir, tendríamos el triple de lo que se requiere para estar fuera de los umbrales de pobreza. Solamente con una distribución más justa, más equitativa de los recursos que ya existen en el país, se podría eliminar la pobreza absoluta.
Entonces fíjense que no se trata de decir, ahora la gente es menos pobre. La pobreza es un término relativo. ¿Es menos pobre con respecto a qué? Con respecto a ayer, seguramente es menos pobre. Pero hay que ver si es menos pobre con respecto a los que más tienen, o con respecto a lo que se podría lograr, dado los recursos económicos actuales y los avances tecnológicos que se tienen. Bajo el régimen de acumulación dominante, el mundo no ha logrado, les insisto, garantizar a sus ciudadanos una calidad de vida digna. La crisis nos presenta entonces la oportunidad para replantear un modo de acumulación que no ha producido resultados deseables. ¿Cómo afecta la crisis al Ecuador? Pasemos ahora a examinar cómo la crisis económica mundial afecta al Ecuador. La crisis nos golpea a nosotros por partida triple, por partida cuádruple, dependiendo de cómo lo enfoque, ¿verdad? Nosotros nos golpeó en forma extremadamente dura, mucho más dura que a Colombia, a Perú, ya vamos a ver por qué. Por un lado, la contracción de la demanda mundial afecta a las exportaciones de nuestros productos, las posibilidades de inversión extranjera, de financiamiento extranjero. Pero eso es lo que le pasó a todos los países de la región y a todos los países del mundo. Sin embargo, Ecuador tuvo dos efectos adicionales. En segundo lugar, la baja en los precios del petróleo disminuye los ingresos fiscales. Ah, eso le pasa por depender de los precios del petróleo. ¿Y acaso eso lo creamos nosotros? Lo estamos tratando de superar. Pero el que les diga que en 2 años, en 4 años, en 10 años, podemos salir de una economía extractivista, les está mintiendo, ¿verdad? O sea, podremos disminuir grandemente esa economía extractivista. Tal vez en 10 años ya podríamos lograr cambios sustanciales en el modo de producción ecuatoriano. Pero eso no es que se pueda hacer por decreto en 2 meses, en 2 años, ¿no? Son procesos que significan desarrollar otros sectores como el sector servicio, el sector agrícola, y dentro de esos procesos se requiere reforma educativa, muchas de las cosas que ya estamos haciendo. Por eso es imposible hacerlo en 2 meses y por decreto. Entonces, en segundo lugar, la baja en los precios del petróleo disminuye los ingresos fiscales. Y por último, déjenme puntualizar algo más aquí, porque hay una serie de conceptos equivocados que se manejan, que créanme, Dios quiera que este Congreso ayude a elevar el nivel de debate económico en este país. Y sobre todo el nivel de conocimiento económico de algunos periodistas, ¿verdad? Porque algunas veces cuando uno escucha el debate económico de este país siente vergüenza ajena, ¿no? Me echo la culpa. Me planteo si me gané la vida honestamente, porque yo enseñaba economía, entonces es un fracaso como profesor, si es que no se ha podido enseñar economía adecuadamente. Entonces, una de las barbaridades que se repite una y otra vez, tenemos que salir de la economía extractivista, bravo, ir a una economía seria, bravo, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la hoja de ruta? Entonces, no a la minería, porque tenemos que salir de una economía extractivista, es una barbaridad. Salir de la economía extractivista no significa cerrar las minas, no significa cerrar los pozos petroleros, significa movilizar los excedentes que no es ese sector para desarrollar la agricultura, la manufactura, sobre todo el sector servicio y servicio del conocimiento, ¿verdad? Y así, cuando crezcan esos otros sectores, el peso relativo del sector extractivista va a ir disminuyendo. Eso es superar un modelo extractivista, no el simplismo que nos dicen cerrar las minas, cerrar el petróleo, con lo cual no es que vamos a lograr una economía de servicio, vamos a regresar a una economía de recolectores, porque no va a quedar nada en este país. Bien, en segundo lugar les decía, la baja en los precios del petróleo disminuye los ingresos fiscales y por último, el incremento del desempleo en los países de alta migración de los ecuatorianos genera una disminución en las remesas que recibe el Ecuador de nuestros compatriotas. Esto a su vez tiende a generar el peor de los mundos posibles, escúchenme bien, porque tuvimos grandes peligros, los tenemos todavía, pero creo que lo peor sinceramente ha pasado. Y estos peligros son aumentados con la irresponsabilidad de la clase política, que por ganar unos cuantos votos, si sube el desempleo, culpa de correr de las políticas económicas. Cuando en Colombia, sin todos estos efectos negativos, tienen 5 puntos más de desempleo que nosotros, ¿verdad? Esto a su vez tiende a generar el peor de los mundos posibles, reducción de producción y empleo nacional, con potenciales desequilibrios fiscales y externos. Es decir, no solo hay afectación a la producción y empleo, sino que incluso esa situación indeseable, alto desempleo, baja producción, dado desequilibrios fiscales y externos, podría quebrarse y tener una crisis generalizada en el Ecuador. Vamos a poner en contexto esto, porque esto es sumamente importante. Perdónenme, alcen la mano los que son estudiantes de economía. Ya, muchos. Alcen la mano los que han tenido algún curso de macroeconomía. Ya. Permítame plantear la condición macroeconómica fundamental, el equilibrio macroeconómico, que sirva de contexto para toda nuestra discusión, porque algunas veces no se tienen claros estos conceptos y no se sabe hacia dónde apuntar, ¿no? Permítanme recordar un poco mis tiempos de profesor. Ustedes saben que podemos hacer que el Producto Interno Bruto se asemeje al ingreso nacional. Son dos magnitudes macroeconómicas diferentes, pero
asumiendo que la depreciación es cero, asumiendo que las transferencias netas son cero, asumiendo que la remuneración neta de factores extranjeros son cero, Producto Interno Bruto es igual al ingreso. Es decir, lo que se produce es lo que gana el país. No siempre es así. Si produce la IBM en Ecuador y la IBM es propiedad de extranjeros, bueno, lo que paga en salarios queda en el país, lo que paga en impuestos queda en el país, pero lo que paga en utilidades va a los dueños del capital que están en el extranjero. Eso es remuneración de factor extranjero, es lo que sale. Viceversa, si hay empresas extranjeras, ecuatorianas en el extranjero, Banco del Pacífico en Miami, pagará salarios a los residentes en Miami, pagará impuestos allá, pero las utilidades son de ecuatorianos, nos mandan esas utilidades, la remuneración al factor ecuatoriano. Es un factor extranjero produciendo en Estados Unidos. La suma y la resta de estos flujos son la remuneración neta de factores externos. Si ustedes al Producto Interno Bruto le restan esta remuneración neta de factores externos, ¿qué nos queda? Lo que se llama el Producto Nacional Bruto. El Producto Interno Bruto es un concepto geográfico, interesa dónde se generó la producción. El Producto Nacional Bruto le interesa quién generó la producción. En términos de bienestar es más importante el segundo que el primero. Ah, entonces, ¿por qué no utilizamos el segundo? Pregúntenle al Banco Central, que hace 10 años dejó de elaborar esa estadística. Ya lo ordené por escrito, que la vuelva a elaborar. Y ahora la puedo ordenar, porque gracias a la Constitución el Banco Central dejó de ser autónomo, que fue otra de las barbaridades que se hicieron en la larga y triste noche neoliberal, ¿verdad? Entonces, es más importante cuánto generamos de producción los ecuatorianos que cuánto se generó en Ecuador. Eso nos pasaba. En Ecuador es el ejemplo paradigmático de 2004, 8% de crecimiento de la economía. Y no dicen que lo que creció fue el sector petrolero, 35%. Ah, y las increíbles políticas de Gutiérrez y Posito, el ministro de Finanzas. Bueno, ustedes saben que Gutiérrez no era muy iluminado, ¿verdad? Es que empezó a funcionar el oleoducto de crudos pesados todo el año. Oleoducto que se empezó a construir 3 años antes por el gobierno de Gustavo Noboa. Ahora, ese oleoducto, ¿qué transportaba? El crudo de las empresas extranjeras. Entonces, todo era una fantasía. Aumenta 35% la producción petrolera nacional. En total aumenta 8% la producción nacional. Pero no decían que de cada 100 barriles que sacaban esas compañías petroleras privadas, 80 se iban afuera y solo quedaban 20 para el país. Es decir, si se hubiera medido el Producto Nacional Bruto, hubieran visto que el crecimiento era mucho menor. Por eso ni se sintió ese supuesto boom económico, ¿verdad? Porque la mayor parte se iba afuera. Entonces, todas esas son las cosas que debemos manejar para mejorar la calidad del análisis y del debate económico, que en este país, les insisto, es de muy bajo nivel y se estropea la economía, se tortura la economía en este país. Bueno, asumiendo esto, que Producto Interno Bruto es similar a ingreso. A nosotros estudiamos economía, no nos interesan las cosas contables, ¿verdad? Que asúmale esto, que réstale esto, para esto hay contadores, para esto hay especialistas en cuentas nacionales. A nosotros no nos importan los conceptos. Entonces asumamos Producto Interno Bruto igual a ingreso nacional. En verdad es semejante a ingreso nacional, pero pongámoslo por simplicidad igual a ingreso nacional. Ustedes saben que ese Producto Interno Bruto en nuestro ejercicio ya, el ingreso nacional, se lo puede consumir, es decir, el enfoque gasto de la producción, ¿verdad? Se lo puede invertir, lo puede utilizar el gobierno en el tan satanizado gasto público que representa gran parte de nuestra acción colectiva, o puede ser consumo de extranjeros por medio de las exportaciones netas. X exportaciones, M importaciones. ¿Sí vieron esta ecuación o no? Ya, Producto Interno Bruto, enfoque gasto, con pequeños ajustes, Producto Interno Bruto igual ingreso nacional. Bien, pero a su vez, el ingreso nacional, si quieren, incluyamos una tercera definición, ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? Lo que realmente le llega al bolsillo de los ciudadanos, ¿ya? Y que sirve básicamente para dos cosas, para consumir o ahorrar. Ese ingreso disponible es ingreso, en este modelo simplificado, los conceptos son importantes, podemos meter más impuestos directos, son interés, concepto. Lo que le llega al bolsillo de los ciudadanos por haber trabajado en una empresa, por haber puesto su capital en una empresa, etcétera, es lo que se produjo, el ingreso, menos los impuestos, ¿verdad? Que es lo que se quedó con el gobierno. A su vez, este ingreso disponible, cuando le llega la plata a ustedes, esto es muy fácil, cuando le llega la plata a ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer con esa plata? Dos cosas, consumir o ahorrar. Pongámosle ese saving, no todo esto. Ustedes también algún día tendrán que analizar la sociología del conocimiento en economía, ¿verdad?
lo que nos llega como teoría universal no es otra cosa que la experiencia en los Estados Unidos. Por eso hasta las magnitudes macro, y hasta yo sigo cayendo en eso, utilizan siglas en inglés, ¿no? Saving, ahorro, S. Taxes, T, impuesto, ¿verdad? Y verán que muchas de las cosas que nos vienen como teoría general es lo que le pasó a Estados Unidos en su historia, o hace poco. Verán que pronto, mejor dicho, ya se desarrolló una gran economía del narcotráfico, de todas estas cosas que le interesan a Estados Unidos, ¿no? Bien, arreglando estas ecuaciones, igualando sobre todo, si quieren igualemos esto nos queda ingreso igual, consumo, más ahorro, más impuestos, ¿verdad? ¿Sí o no? Igualando estas dos nos queda, igualando esto con esto, nos queda consumo más ahorro más T, igual a consumo más inversión más G más exportaciones netas. ¿Sí vieron esto o no? En su clase de macro. Ya, no quiero haberme las sabido, pero esto tal vez es lo más importante de un curso de macro. De aquí es el marco para entender los flujos macroeconómicos, por qué pueden haber crisis, qué es la estabilidad, qué es el equilibrio económico, conceptos tan maltratados en los últimos años. Arreglando esta expresión se me va a hacer, ¿verdad? Me va a quedar S menos I, ¿ya? Más T menos G, es igual a X menos M. Y esto es lo que se llama la ecuación macroeconómica fundamental, y realmente fundamental. Si ustedes entienden bien esta ecuación, van a entender muchísimo lo que es la macroeconomía, ¿no? El resto son árboles, este es el bosque, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Muy fácil. Nos dice S menos I, ahorro menos inversión privada. El ahorro privado neto más T menos G, impuestos, ingresos, menos gasto, más el ahorro público neto, ¿ya? Sumado esto, ¿qué es? El ahorro, el miembro izquierdo de esta ecuación es el ahorro nacional neto, equivale a nuestro saldo en balanza comercial. En otras palabras, si ahorramos, ¿ya? Significa que estamos vendiendo más al extranjero de lo que estamos comprando y estamos acumulando activos extranjeros, está subiendo nuestra reserva, dólares, etc. ¿Ok? Esto puede ser negativo y significa que esto es negativo. Yo le estoy señalando acá, ya no sé. Esto puede ser negativo y significa que esto es negativo, ¿verdad? Entonces, esto va a seguir siendo igual, porque ahí hay ajustes contables que lo hacen siempre igual, ya les voy a explicar. Pero ahí estamos desacumulando con respecto al resto del mundo. Nos estamos endeudando. Nosotros tenemos que estar transfiriendo activos al resto del mundo. ¿Sí está claro? ¿Ok? Estamos perdiendo, estamos importando más de lo que exportamos y significa que estamos traspasando nuestros dólares de reserva afuera, traspasando activos. Hay cambio neto de activos extranjeros en nuestra economía, pero desfavorablemente. Les decía, esto es una identidad es algo que siempre es real, porque también les puedo demostrar que esto proviene de ingreso igual a demanda. Precisamente la demanda es el gasto, consumo más inversión, si ustedes quieren más fácil. Esto proviene de oferta, lo que se produce nacionalmente más lo importado, igual a demanda, lo que se consume nacionalmente, más G más M, pero más X. Perdón mi letra, por eso mis alumnos nunca me entendían nada, ¿no? Ya. ¿Qué pasó aquí? A ver, arréglamelo, Vigilio, que se... Ya. Está muy al borde. Bueno, esto viene de suponer que ingreso siempre es igual a demanda. Nosotros sabemos que no, pero ahí viene el ajuste contable, ¿verdad? Si se produjo más de lo que se consumió, ¿qué pasó? Va a haber acumulación de stock. La acumulación de stock no deseada significa desequilibrio, pero contablemente se pone como inversión de las empresas en sí mismo, de tal forma que siempre lo que se produjo es igual a lo que se consumió. Es decir, yo fui un empresario, no pude vender todas mis sillas, eso es desequilibrio macroeconómico, pero contablemente eso se considera como inversión de la empresa en sí mismo. Entonces, lo que no se pudo vender es inversión en sí mismo, es un gasto en sí mismo, y siempre cuadra esta condición. ¿Ok? Entonces, pero lo importante es, insisto, estas relaciones fundamentales. ¿Qué es, compañeros, el equilibrio económico? Una situación que en principio va a permanecer en el tiempo, ¿verdad? Entonces se trata de que en realidad todo lo que se produjo se haya vendido, que no haya incrementos de stock indeseados. Pero no solo eso, hay equilibrios deseables e indeseables.
Yo puedo tener esta ecuación con niveles de ingreso muy bajos. Por ejemplo, ustedes saben que las importaciones dependen de muchas cosas, pero son función también de lo que producimos nacionalmente. A mayor producción tengo que importar más tractores, más urea, más insumos, etcétera, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ok? Ustedes saben que, por ejemplo, los impuestos son función del ingreso. A mayor plata que reciben los agentes económicos, más impuestos. Ustedes saben que el ahorro es función del ingreso y el ingreso disponible. Mayor plata pueden ahorrar más. Yo puedo tener esta ecuación. Se me desequilibra el sector externo. Eso es porque el gobierno está invirtiendo mucho en agricultura o en Petroecuador. Baja este gasto público radicalmente, ¿ya? Y puede ser que cuadre esta ecuación, pero resulta que el nivel de ingreso es muy bajo y el nivel de empleo muy bajo. ¿Sí estamos claros? Y no es un equilibrio deseable. Entonces, características del equilibrio económico. Debe ser deseable. Les pongo un ejemplo más sencillo, lo que siempre nos dicen los ortodoxos, ¿no? Problemas, reduce el gasto público. Yo puedo hacer cero el gasto público. Y probablemente quiebre toda la economía. Y verán que vamos a tener la estabilidad que llaman los ortodoxos a esa situación, ¿ya? Porque sin consumo no hay producción, sin producción no hay desequilibrio externo, no hay incremento de precios, no hay nada. En los cementerios no hay inflación, ¿verdad? Entonces yo haciendo un cementerio de la economía puedo estabilizar todas las variables macros que le interesan a algunos y los precios de seguro. Pero no es deseable esa situación. Y el objetivo de la economía que nadie se me pierda es bienestar humano, no contentar al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Entonces no es deseable esa situación. Yo puedo, por el contrario, tener mucho gasto público, ¿ok? Dar muchas escuelas, carreteros, etcétera, incrementar esto muchísimo. Esto va a ser negativo. Me voy a endeudar con el resto del mundo, o sea, voy a tener un déficit permanente en el sector externo y lo financio con endeudamiento. Es una situación deseable, porque probablemente esto haya aumentado el nivel de producción, pero no es una situación sostenible, porque no puedo estarme endeudando todo el tiempo, ¿sí me explico? Y al rato en que pague el financiamiento tendrá que venir un ajuste. Entonces, aquí tienen ustedes el menú de variables que podemos manejar para equilibrar una economía. Y el verdadero concepto de estabilidad económica, que no es lo que nos ha metido esa barbaridad en los últimos 20 años, que no hay inflación. Perdónenme, esa estabilidad de precios, pero esa no es la estabilidad macroeconómica. Normalmente la estabilidad macroeconómica requiere razonable estabilidad de precios, tampoco cero inflación ni nada. Pero la estabilidad de precios no es la estabilidad económica. La estabilidad económica significa un equilibrio sostenible, un equilibrio macroeconómico sostenible al mayor nivel de producción y empleo. En otras palabras, la verdadera estabilidad económica implica una situación deseable, que haya producción y empleo y sostenible en el tiempo para que pan para hoy no sea hambre para mañana. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Ok? Bien. Y aquí también estamos viendo las cosas que podemos utilizar para lograr ese equilibrio. ¿Qué es lo que siempre nos han dicho los ortodoxos? Esa situación, ¿verdad? Los ortodoxos siempre nos han dicho, a la menor crisis ya tiene sus recetas, ¿verdad? Disminuya gasto público. Eso significa disminuir fondos para educación, para salud, construir carreteras. Y de seguro yo les puedo cuadrar el desequilibrio externo disminuyendo gasto público. Pero ¿a qué costo social? Eso es lo que nunca se ha entendido. La macroeconomía no son cifras, son seres humanos. Esto nos ayuda a tomar decisiones. Pero estas son las cifras. Los que sufren las consecuencias de la política económica son los seres humanos, ¿verdad? Entonces, como veremos, nosotros ¿qué hemos buscado? Lo que hemos buscado es sobre todo ajustar acá. Importaciones, donde haya, para equilibrar esto, y seguimos aumentando gasto público para elevar, más que seguimos aumentando, ya les voy a explicar, sosteniendo el nivel de gasto y de inversión, para lograr mejor nivel de ingreso, no perjudicar el empleo, pero al hacer el ajuste en importaciones, no crear mayores desequilibrios tampoco en el sector externo. ¿Y qué importaciones estamos disminuyendo? Como vamos a ver, les estoy poniendo todo en contexto aquí, pero esto ya lo vamos a examinar, es para que entiendan por dónde vamos. ¿Qué importaciones? Importaciones que tienen poca repercusión en producción, bienestar, etc. Este era un país que gastaba 60 millones en importar chocolates y galletas extranjeras. Es decir, la plata de nuestros migrantes, nuestro petróleo, la botamos por la ventana para importar galletas y chocolate por más de 60 millones. Este es un país que gastaba más de 100 millones anuales en perfumes importados. Aunque no crean,
una de las razones por que algunos segmentos, sobre todo de clase media, no votaron por el gobierno en las últimas elecciones, tenemos los estudios, los grupos focales, etcétera, es porque encarecimos mucho los perfumes, ¿verdad? Este país gastaba cerca de 200 millones anuales en importación de celulares, no en la llamada de celular, en nuevos celulares. Cada 15 días se cambiaba de celular y ahora tenga el nuevo que tiene ducha, después de 2 meses este tiene jacuzzi incorporado, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que hemos restringido. Lo que piden los ortodoxos es restringir esto. Y por supuesto que con esto se puede llevar a un equilibrio externo, pero ¿a qué costo? Si estamos claros. El rol de la política económica es lograr esa estabilidad, mayor nivel de producción, empleo sostenible en el tiempo y llegar a ese punto con el menor costo posible, ¿verdad? Aquí el mensaje que nos daban es que mientras más duro sea el paquetazo, mejor. Uno es más técnico. Si uno trata de evitar paquetazos, trata de conservar el nivel de vida de la gente, uno es populista, ¿verdad? Y confunden popularidad con populismo, otra de las tantas barbaridades que se dicen estos días. Bien, tengan en cuenta ese marco teórico. Entonces sigamos con lo que hemos hecho a nivel de política. Entonces, les insisto, que se nos haya reducido la demanda internacional, como se le ha reducido a todos los países del planeta, que haya caído el precio del petróleo, que hayan caído las remesas de migrantes, nos pone en el peor de los mundos posibles, tiende al peor de los mundos posibles. Reducción de producción y empleo nacional con potenciales desequilibrios fiscales y externos. Es decir, una situación no deseable, desempleo y baja producción, e incluso insostenible, que puede promover un ajuste mucho más fuerte. ¿Sí estamos claros? Eso es lo que teníamos que evitar, ¿ya? La dependencia de la economía ecuatoriana de los ingresos petroleros es significativamente importante. Históricamente han representado cerca del 40% del financiamiento del presupuesto gubernamental. Por cada dólar de reducción del precio de barril de crudo ecuatoriano, se estima una disminución neta en los ingresos de 57.8 millones de dólares. Cada vez que baja un punto el barril de crudo ecuatoriano, pierde el país casi 60 millones de dólares. En diciembre, después de haber tenido los 3 primeros trimestres del 2008, un precio de barril de cerca de 80 dólares, nos cayó a 17 dólares el barril de petróleo. Y en lugar de arrimar al hombro para salir adelante, ¿qué empezó a decir la oposición, etcétera? Empezaron a correr rumores de desdolarización para desestabilizar al gobierno, ¿no? Nunca se olviden la parte política de todo esto. Si economía y la ciencia social tienen que ver las relaciones de poder dentro de esa sociedad. ¿Okay? Los efectos de la crisis se reflejan en el desempleo, que se profundiza en la mayoría de países, particularmente en los países de destino de nuestros migrantes, como por ejemplo España y los Estados Unidos, que son justamente los países que más han sido afectados por el desempleo. España, el desempleo bordea el 20%, Estados Unidos tiene 8.5% de desempleo. Nosotros hemos manejado tan mal la crisis que pese a que nos golpeó por partida triple, tenemos 8.6% de desempleo, el mismo desempleo que Estados Unidos, ¿verdad? Eso es lo que la mezquindad de la clase política ecuatoriana, ese dos analistas que más bien son ideólogos de ciertas ideologías, no quieren reconocer. El incremento del desempleo en estos países provoca la disminución de las remesas que nuestros emigrantes envían al Ecuador. Por lo general, los emigrantes son los primeros en perder su trabajo, lo que puede provocar además un retorno masivo de emigrantes a quienes el Ecuador debería ofrecer fuentes de empleo y trabajo. Ya para el último trimestre del año 2008, las remesas se redujeron un 22%. Lo que ha mantenido la dolarización, señores, nadie se engaña. Siempre se digo, vamos a la dolarización. Por si acaso, si la dolarización hubiera sido tan buena idea, ¿por qué el resto de América Latina no dolarizó? Esa es otra barbaridad. Nadie que entienda economía puede justificar renunciar unilateralmente a la moneda nacional. E incluso, a diferencia de Europa, que tiene una moneda común, adoptar una moneda extranjera. Eso fue una barbaridad técnica, política, de todo índole en Ecuador, pero por supuesto era uno de los temas tabúes, ¿no? Solo el presidente Correa se ha atrevido a hablarlo. Y eso no significa que vamos a salir de dolarización, pero al menos reconozcamos que metimos las 4, que remetimos las extremidades, ¿verdad? Por la novelería de unos cuantos y por el pésimo análisis económico y político. Y esa es una de las cosas que le falta a los estudiantes de economía, ver las relaciones de poder en una sociedad. Y no hacen ser cándidos como que si estamos haciendo economía en un mundo de arcángeles, de seres celestiales. ¿De dónde vino la dolarización de la economía, señores? Nos dijeron que la crisis del 99, donde se destruyó la política, el sucre, ya se depreció, pasó de 5.000 a 25.000 sucres, demuestra que los ecuatorianos no podemos tener moneda nacional, es decir, somos genéticamente inferiores al resto de países de América Latina y del mundo, ¿verdad? ¿Cuál fue la realidad? Ustedes saben que la crisis fue una crisis preanunciada, conocida, por eso la banca con su poder político se preparó a traspasar
la crisis al resto de la sociedad. La crisis inicialmente no fue una crisis monetaria, fue una crisis financiera, la quiebra generalizada de bancos. Como ya veían que iban a quebrar por la falta de regulaciones, por la falta de provisiones, por los créditos vinculados, por la corrupción, etcétera, ya en la Constitución del 98 le dan potestad en una transitoria al Banco Central para dar crédito a la banca en problemas. Ya eso estaba prohibido en la ley anterior y en la propia Constitución, pero dan una salvedad porque ya veían que se venía la crisis. En los próximos 2 años el Banco Central podrá dar crédito a la banca en problemas. Luego, finales, 1 de diciembre, finales de noviembre, se pasa la ley AGD. Nunca se olviden quiénes aprobaron la ley AGD. Social Cristianos, Unión Demócrata Cristiana, estos que nos quieren dar cátedra de moral, de buena política económica. Esos son los que aprobaron la ley AGD. Es decir, una garantía de depósitos sin límite. Y el 100% por parte del Estado. Es decir, en otros países como Estados Unidos existe garantía de depósitos, pero hasta $100.000 se cubren los depósitos, y dentro de esos $100.000 la garantía es hasta 80%, siempre hay una corresponsabilidad. Acá no, acá era 100% y sin límite de monto. Usted tiene $10 millones, quiebre nomás el banco, ponga su platita irresponsablemente ese banco en peligro, porque los 10 millones se los devuelve el Estado. Era el mayor incentivo para quebrar a la banca y para la irresponsabilidad de la gente que depositaba su dinero. Es lo que se llama el riesgo moral, ¿verdad? Bien, esa ley se aprueba a finales de noviembre, a principios de diciembre pasan ya al día siguiente de publicar en el registro oficial, pasan Filanbanco, el banco más grande del sistema, al Estado. Todo estaba preparado para que el Estado asuma la crisis bancaria. Con esa ley, el menor incentivo para los bancos fue quebrar. Quebrábamos nosotros, paga el Estado. El Banco Central, flamantemente autónomo, ese es otro, que les puedo hablar de esto años enteros, señores, cómo se ha destrozado nuestro país, cuánta tontería vino del resto del mundo, y aquí nos faltó capacidad crítica, incluso patriotismo para poder reflexionar sobre las barbaridades que nos decían. Para empezar, en los últimos 20 años nos dirigimos por las políticas del llamado consenso de Washington. Sí conocen eso, ¿verdad? Tanto consenso había que no participó ningún país latinoamericano. El consenso era entre Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, Departamento de Estado y Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero tanto se menospreció a América Latina y tanto nos menospreciamos nosotros mismos, que a eso, entre gallo y medianoche, entre la burocracia internacional y los ministerios de Estados Unidos, se le llamó el Washington Consensus, el consenso de Washington. ¿Qué consenso era eso? Y en base de eso hemos vivido de las políticas públicas los últimos 20 años en América Latina. Si les contara de dónde vino la novelería de los bancos centrales autónomos. Antes no eran los bancos centrales autónomos en América Latina, era lógico. Pero si la política monetaria, si es autónoma la política monetaria, ¿por qué no la política fiscal también? Pues entonces hagamos autónomos los ministerios de finanzas. ¿Qué sentido tenía eso? Solamente que desde ahí se quería dominar y mantener un sistema independientemente de quién gane las elecciones. Es decir, las elecciones eran un gesto formal irrelevante porque todo estaba listo para que continúe igual. Entonces, ¿de dónde salió esa novelería de bancos centrales autónomos? Pero piensen lógicamente, o sea, ¿por qué de repente la política monetaria tiene que ser autónoma y no la política fiscal, la política comercial? Que la política monetaria es técnica. Ahí están destrozando el concepto de política monetaria, como su nombre mismo le indica, la política monetaria es eso, política, técnicamente llevada, pero política. Ustedes tienen decisiones donde benefician a unos, perjudican a otros, eso es política, juicios de valor. Entonces, obviamente, cuando yo decido el salvataje bancario, estoy beneficiando a los banqueros y estoy esquilmando a los ciudadanos, ¿verdad? Eso es decisión política, eso no es técnica. Entonces, con el cuento de que son técnicos, la política monetaria tenía que ser independiente y toda la burocracia era mala, menos la burocracia del Banco Central, que esos sí eran arcángeles y por supuesto eran dependientes de sus países, del Ecuador, pero absolutamente dependientes del Fondo Monetario Internacional. Aquí hasta nuestro gobierno, el Banco Central el Fondo Monetario tenía todo un piso en el Banco Central sin pagar 2 reales de arriendo. Así era la independencia del Banco Central. Por supuesto ya lo sacamos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vino esa novelería de autonomía? Es que es importante conocer esto para no volver a cometer los mismos errores. De estudios que se hicieron a inicios de los 90, Lessina y todos estos prohombres de Harvard y tantas cosas, regresiones con 17 países desarrollados frente a indicadores bastante cuestionables de autonomía de los bancos centrales, donde demostraban que a mayor autonomía del Banco Central, mejor desempeño macroeconómico. Con 17 países, una regresión con 17 países. El paper es Alesina y se me olvidó el segundo, en buena hora, ¿verdad? Son asociados. Entonces, como esa es la sociología del conocimiento del que le hablo, como ustedes digan, propongo, es necesario, por ejemplo, indudablemente, uno de los aspectos más negativos de la globalización neoliberal es la alta movilidad de capitales, que destroza países enteros, y muchas veces sin culpa del país.
¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puede ser que dé las mejores condiciones para el capital especulativo, pero si Colombia da mejores condiciones aún, todos salen hacia Colombia y me dejan quebrado a mí, ¿verdad? Entonces, si yo propongo un impuesto a la circulación mundial de capitales, que por si acaso lo propuso James Tobin, premio Nobel de Economía ya fallecido hace más de 20 años, nadie va a hacer caso, Banco Mundial, Fondo Monetario, porque no conviene al capital financiero internacional. Se hicieron esa regresión, esa cantinflada, que después se demostró que los índices de autonomía del Banco Central estaban mal hechos, que como un estudio con 17 países desarrollados se iba a generalizar para los países subdesarrollados, etcétera. Pero se hizo esa cantinflada de estudio a los 6 meses, el Banco Central estaba dando, a los 6 meses, a los 2 meses estaba dando seminarios en toda América Latina y a los 6 meses todos los bancos centrales de América Latina se estaban convirtiendo en autónomos. Bueno, me desvío, pero para demostrarles lo que hemos vivido en América Latina, uno de los principales problemas ha sido nuestra incapacidad para generar conocimiento propio, incapacidad para resistir el colonialismo intelectual, incapacidad para responder a nuestras propias realidades. Y lamentablemente, todavía tenemos muchos de esos voceros de intereses extranjeros y de novelerías extranjeras. Entonces les decía, me desvié de esto para explicarles cómo se dio la extracción del Sucre. Se implementa la ley, se impone la ley AGD, quiebran 16 bancos, por ley el Estado tenía que garantizar los depósitos. ¿Dónde salía la plata? Bueno, tuvieron que emitir los bonos, los llamados bonos AGD. ¿Quién compraba? Pues la economía estaba en crisis. Entonces vino el Banco Central tan agencioso siempre con los banqueros, pese a que por constitución tenía la obligación de velar por la estabilidad de la moneda, y triplicó, escúcheme bien, y revisen la cifra, triplicó la emisión monetaria. Si ustedes triplican la emisión monetaria, más aún en una economía estancada, destrozan pues la moneda nacional. Y por eso en un año, el tipo de cambio pasó de 5.000 sucres a 25.000 sucres de dólar. ¿Y cuál fue la idea genial que se nos ocurrió? Que los ecuatorianos no teníamos capacidad de manejar moneda nacional y eliminemos la moneda nacional. Entonces fíjense, la crisis realmente fue producto del poder político de los banqueros. La destrucción del Sucre fue producto del poder político de los banqueros y de una burocracia totalmente agenciosa a ese poder político. Y llegamos a la brillante conclusión de que lo había que eliminar era la moneda nacional, y ese poder político siguió intacto hasta antes de nuestro gobierno. Ya no lo tienen, pero lo tenían. Tratan de seguirnos presionando, pero con nosotros no podrán, ¿verdad? Entonces, ojalá veamos las verdaderas raíces de los problemas, no digamos barbaridades como las que se hizo en este país, hacernos el harakiri, el suicidio monetario, y no solo eso, importar una moneda extranjera. ¡Qué barbaridad! La situación del Ecuador se complejiza más, como les decía, que en otros países, ya que al tener una economía dolarizada no podemos tener una política monetaria. Dado que los países que exportan los mismos productos que al Ecuador pueden devaluar su moneda, el país se coloca en una situación de alta vulnerabilidad en el mercado internacional. Por si acaso, casi tan grave como la caída de los precios del petróleo es la apreciación del dólar. Colombia, de marzo a marzo, nos ha devaluado el precio más del 30%. Brasil, 33%. Perú, 12, 14%. Y nosotros no tenemos cómo responder. Y si respondemos con medidas arancelarias, denúncielo a la comunidad andina, al OMC, por estar rompiendo las reglas del comercio justo. Yo preferiría 1000 veces tener moneda nacional, devaluar la moneda, que equivale a incrementar aranceles en todos los productos de importación, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho Colombia. Aumentarnos 30% de aranceles en todos los productos de importación, en todas las partidas de importación. Nosotros, como no tenemos moneda nacional, tuvimos que directamente por decreto aumentar aranceles en 621 partidas y somos nosotros los denunciados. Entonces esas son las consecuencias de la torpeza de habernos mutilado monetariamente hablando. De hecho, existe una apreciación del dólar que para nuestro país puede ser incluso más peligrosa que la caída de los precios del petróleo, pues el Ecuador maneja un grado de apertura significativamente importante de su economía. Tiene una economía extremadamente abierta, 87% de aperturismo. Eso es un coeficiente que suma exportaciones más importaciones y lo relaciona con el Producto Interno Bruto. Consecuencia, el país se ve afectado no solo por la disminución de la demanda mundial, sino también por la pérdida de espacio en el mercado internacional. Es decir, no es que disminuye 30% la demanda internacional y a todos los países le disminuyen 30% sus exportaciones. A Ecuador le están disminuyendo más que otros países, porque los otros países pudieron responder a esa disminución con devaluaciones y nosotros no. Por la pérdida de espacio en el mercado internacional de sus productos debido al efecto de la pérdida de competitividad en precio de los bienes exportables similares con los que compiten con otros países, Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica, entre otros, que los abaratan
gracias a las devaluaciones de sus monedas, en el marco de paliar los efectos de la crisis, mientras que la rigidez de la dolarización en el Ecuador limita el campo de maniobra. La contracción de la demanda internacional, la caída de los precios del petróleo y la reducción de las remesas de migrantes, insisto, tiende a generar el peor de los mundos posibles. Reducción de producción y empleo nacional, con potenciales desequilibrios fiscales y externos. Volviendo a esta ecuación, significa que estamos logrando este equilibrio a niveles muy bajos de Y, pero además endeudándonos, es decir, insostenible en el tiempo este equilibrio, ¿verdad? Por ello, el equipo económico del Gobierno Nacional ha emprendido acciones básicamente en 4 frentes: el fiscal, el comercial, financiero y el de generación de empleo. En el ámbito fiscal, en primer lugar, se resistieron las presiones para disminuir el gasto público, es decir, realizar una política fiscal procíclica que hubiera acrecentado los costos sociales de la crisis. No se imaginan cuántas presiones tuvimos y tenemos todavía para reducir gasto público, que es la antítesis de lo que se tiene que hacer en este momento. Ni el Fondo Monetario ya impulsa eso. Dice, hay que mantener las políticas fiscales generadoras de empleo. Pero todavía aquí hay gente que está en el siglo pasado, que no ha entendido lo que ha sucedido en el mundo en las últimas décadas, que insiste en esa cosa. Son grupos poderosos, porque saben que a ellos sí les convienen esas medidas. O sea, reducir el gasto en educación, bueno, los ricos no se van a afectar con eso, si los ricos no mandan a sus hijos a escuelas públicas, ¿verdad? Pero ahí sí garantizando que se liberen con esos recursos para pagar deuda externa, tal vez los grandes importadores sí accedan a créditos más fácilmente y se beneficien. Entonces tenemos muchas presiones para disminuir el gasto público, pero obviamente no lo vamos a hacer. De esta forma, el programa anual de inversiones públicas alcanza un monto de 2.810 millones de dólares, cerca de 800 millones menos que el año anterior, pero aún así casi 5 veces más inversión pública que antes de nuestro gobierno. Esta inversión se ha financiado por medio de medidas inteligentes de financiamiento, fruto de una nueva visión económica, una nueva estrategia de relaciones internacionales. Así, se buscó movilizar el ahorro nacional a la inversión. Una de las grandes aberraciones que tiene la economía nacional es morirnos de sed frente a la fuente. Es decir, necesitamos ahorro para financiar inversión, necesitamos recursos para invertir, y nosotros estamos mandando miles de millones de dólares en ahorro público para financiar al extranjero. ¿Qué es esto? La reserva monetaria, señores. Reserva monetaria en dolarización ni siquiera se requiere. Se requieren ciertas reservas de liquidez, pero no hay moneda nacional que respaldar. Entonces había llegado a 6.000, casi 7.000 millones de reserva monetaria. El Banco Central, para justificar su razón de ser, nos decía cada día, está subiendo la reserva monetaria, pero eso significaba ineficiencia. Significaba 6.000 y pico de millones que salían de la economía e iban al extranjero. Ya hemos reducido grandemente esa distorsión, pero falta mucho por hacer. Todavía tenemos casi 3.000 millones de dólares en reserva monetaria, no financiando al Ecuador, financiando a los Estados Unidos. Fíjense qué aberración, ¿verdad? Se buscó el financiamiento regional. Nosotros no vamos a trabajar con el Fondo Monetario, Banco Mundial, quienes consideramos causantes de la crisis. Es uno de los grandes errores en el programa de solución de la crisis presentado por el Grupo 20, que legitima al Fondo Monetario cuando es uno de los causantes de la crisis. Sí, vamos a acudir a organismos de financiamiento regional más cercanos a nuestra realidad e incluso donde tenemos parte en la gobernabilidad. Por ejemplo, la CAF, Corporación Andina de Fomento de la Comunidad Andina, la FLAR, Fondo Latinoamericano de Reservas, y el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Ya hemos concretado el financiamiento, nos están viniendo importantes financiamientos de estas 3 instituciones. Financiamiento bilateral, este es el resultado de nuestra política de relaciones exteriores. ¿Para qué el presidente va a China? ¿Para qué el presidente va a Irán? Si lo primero que tenía era que ir a marcar tarjeta a Washington. Nadie se ha peleado con Washington. Washington sigue siendo nuestro principal mercado, ¿verdad? Pero tenemos que ver hacia otros lados. Y los resultados de esta política están a la vista. China nos está financiando el proyecto de inversión más grande de la historia de este país, Coca-Cola Sinclair, cerca de 2.000 millones de dólares. Irán nos está financiando dos hidroeléctricas y muchas otras cosas más. Venezuela nos está financiando la exploración de gas en el Golfo. Es decir, buscar el financiamiento bilateral de amigos, de gobiernos amigos para proyectos comunes, y eso ha permitido mantener el nivel de inversión. Por último, dentro de la política fiscal, la banca pública. Hoy más que nunca tenemos que continuar con el ritmo de crédito público, CFN, Banco Nacional de Fomento, BEDE, BEP, etcétera. Porque uno de los grandes problemas del país es el acceso al crédito y una banca que se comporta procíclicamente.
Cuando no hay crisis, no sabe a quién darle plata. Cuando hay crisis, cierran todas las llaves del crédito y aumentan la crisis. Y vamos a ver de lo que está pasando con la banca. Además de lo anterior, se ha implementado un programa de estímulo a la producción por el mercado internacional y a la demanda interna a través de crédito y la reducción del tiempo para los trámites drawback. Introdujimos la posibilidad de moratoria y el anticipo del impuesto a la renta hasta diciembre del 2009 para los sectores exportadores más afectados por la crisis como el camaronero. De igual manera, abrimos un crédito tributario del 12.5% a los aportes de capital fresco de instituciones del sistema financiero, exceptuando los capitales que provengan de países fiscales, ya que el Ecuador le dice no gracias a los capitales golondrinas. Por eso gravamos con el 1% de impuesto a la salida de capitales para todo flujo de dinero que salga del país. Este es el impuesto Tobin, por el cual algunos se rasgaron la vestidura. ¿Hasta qué hora tenía para...? Al techo la OMC para productos de consumo y reforzamos la campaña de comunicación Consuma lo Nuestro. Estas medidas ya empiezan a tener importantes resultados en la reducción del déficit comercial. Tiene costo político, pero no para los más pobres, o sea, no costo para los más pobres. Cuando usted hace esta clase política, por ejemplo, poner impuestos a los zapatos chinos para dejar de inundarnos con zapatos chinos cuando hay producción nacional de zapatos, el efecto negativo se siente inmediatamente, va a subir un poco el precio de los zapatos. El efecto positivo se siente a mediano plazo y en forma paulatina, recuperación de la producción y el empleo en ese sector industrial, que ya se está viendo, ¿verdad? Pero siempre este es un problema político, tiene costo político. Estas medidas ya empiezan a tener importantes resultados en la reducción del déficit comercial. En febrero hubo una reducción del déficit comercial de 218 millones y tuvimos un déficit de menos de la mitad del déficit promedio para los meses de octubre hasta enero. En el ámbito financiero, se busca mantener los niveles de crédito de la banca privada al sector productivo. Para ello, se realizaron reuniones y se llegó a un acuerdo con la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, acuerdo que lamentablemente no se está cumpliendo. En realidad, el crédito en este primer cuatrimestre se nos ha reducido 271 millones con respecto al cuatrimestre del año anterior. Pero ¿qué es lo interesante, entre comillas, en esto? Que 65% de esta reducción obedece a un solo banco, que ha reducido más de 170 millones de dólares en crédito y ha mandado centenas de millones de dólares al exterior. De hecho, hay bancos que han aumentado el crédito, pero solo un banco ha reducido 170 y pico millones de dólares en crédito, es decir, 65% de reducción total. ¿A qué se debe eso? Que ese banquero es enemigo del gobierno y está jugando a político, pues tendrá respuestas políticas a su comportamiento político. Aquí se acabó, compañeros, el imperio de la banca, más aún el imperio de la banca corrupta. Gracias a nuestra estrategia de fomento del empleo, el Ecuador no ha sufrido con la misma intensidad que otros países de la región los efectos de la crisis hacia los más pobres. Aquí se destroza el análisis económico. Tuvimos una encuesta de empleo trimestral en marzo, se ubicó el desempleo en 8.6% y ¿qué dijeron? Aumentó 1.3% de desempleo, antes nadie hablaba de desempleo. El año pasado tuvimos la más baja tasa de desempleo de la historia del país, llegamos al 6%. Pero como tuvimos inflación por la crisis internacional, cuando aumentó el precio del petróleo, de insumos, del maíz, la soya, los commodities, etc., dijeron, pero miren la inflación por el gasto público. En realidad nuestra inflación, pese a que tuvimos invierno, pese a que tuvimos muchos otros agravantes que otros países, estuvo por debajo del promedio de América Latina, pero se agarraron de eso para criticar la política económica. Nadie hablaba de empleo. Hoy ya no tenemos inflación tan dura, pero ahora sí resulta que el empleo ha sido lo más importante, y en eso coincidimos. Siempre el empleo ha sido lo más importante. Ojalá que de esta crisis saquemos las prioridades en su justo puesto, ¿verdad? Hablar siempre, sobre todo, del empleo. Aquí se han aplaudido políticas que destrozaron empleo. Por ejemplo, vean, comparen 2003-2004. Enero del 2003, Gustavo Noboa dejó a Gutiérrez un gobierno con cerca del 7% de desempleo. Abril del 2005, cuando salió corriendo, el desempleo era 11.46. Tal vez eso en marzo, 10.40, algo así. O sea, se subieron más de 2 puntos del desempleo y significó la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo y aplaudían esa política destructora de empleo. Si yo no se lo digo ahora que soy un hombre político, presidente, candidato, tengo escritos de esa época diciendo cómo es posible que se aplaudan políticas destructoras de empleo. Qué bueno que se hable del empleo, pero no me destrocen el análisis económico, por el amor de Dios. Me comparan la cifra de desempleo de marzo con la de diciembre, cuando todos sabemos que diciembre es el mes del año con menos desempleo. Dicen, subió 1.3% el desempleo. Hay que comparar con marzo de cada año. Y si comparamos con marzo del 2004 o marzo del 2005, ¿verdad? Bueno, todas esas
meses se tuvo mucho más desempleo que el que tenemos actualmente sin crisis. Y yo de repente veo muy poca televisión, pero algunas veces prendo antes de dormirme y ya no me puedo dormir ni el coraje, porque de repente analistas, lo que pasa es que a la inflación actual 8.5, el desempleo actual hay que sumarle 2.8 porque se cambió la metodología, entonces en verdad estamos en 11.3 de desempleo. De todos modos es menor que el desempleo en marzo de gobiernos que no tuvieron crisis. Pero por último, lo que estaba equivocado era la metodología anterior, la metodología actual es la correcta, ¿sí me explico? Por último, réstenle 2.8 a las anteriores cifras de desempleo, no es que sumen 2.8 a la actual que es la correcta. Pero así es como se estropea el análisis económico, muchas veces por querer hacerle daño al gobierno. Bien, en todo caso, en cuanto a empleo, señores, lo hemos hecho extraordinariamente bien y ya hay indicadores que están disminuyendo el desempleo. Llegamos a 8.6% para marzo, pero Colombia tiene 14%, España rodea el 20%, Estados Unidos 8.5%, Chile tiene más del 9%, porque en base de esto, que claramente obedece a una crisis mundial, los mismos de siempre quisieron regresar al pasado. Ahí está la culpa, ahí está, es la culpa de ustedes por haber eliminado tercerización. Con tercerización, intermediación laboral, contratación por hora, explotación laboral, no habría ese desempleo. Si eso fuera cierto, en el 2004, cuando había toda esa explotación laboral, hubiera habido menos desempleo y había más desempleo y sin crisis. O sea, no es cierto. Ahí está, es culpa de ustedes por haberse comido los ahorros, la reserva de liquidez, porque aquí confunden ahorro con reserva de liquidez. Ahorro es acumulación, invertir es ahorrar, construir una nueva carretera es ahorro nacional, acumulación nacional. Se refieren a colchones de liquidez que siempre tuvimos, pero lo manejamos inteligentemente. No es que pusimos fonditos fideicomisados bajo 3.000 candados que nadie los podía utilizar, sino que juntamos todos los recursos del Estado, hicimos la cuenta única del Tesoro, a tal punto que cuando empezó la crisis teníamos 1.400 millones de saldo promedio en esa cuenta, mientras que con el método anterior, que era el FAC, el Fondo de Ahorros y Contingencia, nunca se superaron los 400 millones de dólares para reservas de liquidez. Ahí está, la culpa de haberse comido la reserva de liquidez, haberlo mandado eso a caminos, apoyo a la agricultura, educación, salud. Hubiéramos hecho como Chile, que tiene sus recursos ahí guardaditos, pues resulta que Chile tiene más desempleo que nosotros, y tenía menos, y una economía relativamente más desarrollada. Entonces se le derrumban todos los argumentos. La crisis se ha manejado bastante bien, pero obviamente el que les diga que de esta crisis vamos a salir sin ningún costo es un perfecto mentiroso, ¿verdad? Entonces tenemos la Estrategia Nacional de Empleo frente a la crisis que presentamos al país en el mes de abril y que cuenta con 3 grandes ejes. El primero, el fomento al empleo a través de un programa de inclusión económica, del fomento a la inversión privada y la aplicación de programas intensivos de empleo a partir de la inversión pública. El segundo eje de nuestra estrategia de empleo consiste en el mejoramiento de la empleabilidad a través de una serie de acciones que acercan la oferta y la demanda de empleo y desarrollan capacidades en la población para acceder a un trabajo digno. El tercer eje de la Estrategia Nacional de Empleo es la protección social de ingreso a los hogares, a través de una serie de prestaciones y subsidios del Estado para familias más pobres, como por ejemplo la tarifa de la dignidad, los servicios gratuitos de salud y educación, la inclusión del bono de desarrollo humano, la inclusión del seguro de gravamen en el bono de desarrollo humano, lo vamos a hacer en los próximos meses, la reforma de los requisitos para prestación de cesantías por parte de la Seguridad Social y la creación de un bono de desempleo. Todo esto se está trabajando, pero fíjense, no es lo mismo ser desempleado cuando antes para poner a mis hijos en la escuela tenía que pagar $25, tenía que comprar los libros y los uniformes, cuando antes se tenía que pagar la consulta externa y comprar los medicamentos, que ahora, que si por desgracia me quedo en el desempleo, mis hijos pueden ir a la escuela porque ya no cuesta $2, reciben los libros gratis porque ya no tengo que comprárselos yo, y en las escuelas más pobres del sector rural reciben los uniformes gratis. Cuando ahora ya no necesito ir a la clínica privada porque tenemos mejores tomógrafos en los hospitales públicos, tenemos mejores tomógrafos en los hospitales públicos, ¿eh? No teníamos un solo tomógrafo antes de nuestro gobierno, hoy tenemos 14, 16 y vienen 8 más. Entonces ya puedo ir al hospital público donde me cuesta $2, la medicina la recibo gratuita, entonces son importantes ayudas también para los desempleados, esos servicios públicos de excelente calidad y gratuitos. Y aquí otra barbaridad, compañeros, como estudiantes, como centro académico, ayuden a elevar el nivel de debate en este país. Una de las reformas importantes para salir de la crisis, para ayudar a los que han visto perjudicado su ingreso, etcétera, es la mensualización de los fondos de reserva. Ahora resulta que salen una serie de mitos de los fondos de reserva. Usted se está contradiciendo porque en el 2005 se opuso a la evolución del fondo de reserva, sí, cuando el fondo de reserva era para construcción de nueva vivienda, para inversión, pero vinieron los demagogos del Partido Social Cristiano, hicieron una ley diciendo cada 3 años pueden retirar los fondos de reserva, así sea para el 15 años de la hija. Entonces ya de qué ahorro estamos hablando, ¿verdad? Entonces si ya tenemos eso, mensualicemos el fondo de reserva,
que no son fondos de seguridad social. La seguridad social es un custodio, y eso implicará un incremento. Nunca hemos hablado de que estamos incrementando salarios, pero será un incremento del ingreso familiar mensual del 8%. Pero es que eso destruye el ahorro de la familia, usted es un irresponsable. Ahora resulta que los liberales y neoliberales son los que impulsan un ahorro forzoso, porque eso es lo que nos están diciendo. Forcen a la gente a tener 3 años guardados sus fondos de reserva. Y eso sería correcto si estuviera la segunda parte, para construir una nueva vivienda, para invertir. Pero sin esa parte, es tan solo costo sin beneficio, porque significa 3 años demorarse para gastárselo en consumo. No sé si está claro, ¿verdad? Y por último, si ustedes reciben 8% más de su ingreso, que eran antes los fondos de reserva, además de que en términos reales reciben más, porque no es medio recibir ahorita los fondos de reserva que una vez al año después de varios meses, ¿verdad? Ustedes pueden decidir si ahorrarlo o consumirlo. Nadie está tentando contra ahorro. Que no, pues que la gente se lo consume por la necesidad. Bueno, finalmente, la reforma legal propone que sea optativo. El que quiere dejarlo 3 años, porque es indisciplinado, dice, si me lo dan mensualmente me los gasto, bueno, lo puede sacar cada 3 años. Y el otro, sí lo puede utilizar cada mes. ¿Dónde está el problema? Técnicamente es impecable. Técnicamente, esos recursos están pésimamente asignados. El IES no cuenta con esos recursos. No es que son recursos de los trabajadores que los pueden sacar para cualquier cosa, cada 3 años, ¿verdad? Por ahí obtendrá, ni siquiera en rendimiento financiero, porque el rendimiento financiero va al trabajador. O sea, el IES es un custodio de eso. No gana absolutamente nada con los fondos de reserva. Los empleadores ya están pagando ese fondo de reserva, que están pésimamente asignados, inmovilizados, o a través de la reserva invertidos fuera del país. Entonces, mandándoselo mensualmente a los trabajadores, inyectamos más de 40 millones de dólares mensuales en la economía. Es una solución técnica impecable, pero aún así hay gente que destroza la economía y dice que estamos acabando con el ahorro nacional, que estamos acabando con el ahorro de los trabajadores, que estamos perjudicando a los trabajadores. Y los campeones, fíjense el doble discurso, ¿no? La incompetencia y la mala fe de ciertos sectores. Los campeones del liberalismo: el Estado no se meta para nada, el IES no sirve para nada, yo puedo hacer con mi plata lo que me dé la gana, supremacía del consumidor, supremacía del mercado, son los que ahora, por estar contra el gobierno, defienden un ahorro supuestamente forzoso. Eso, chicos, para enseñarles un poco el nivel, le insisto, de discusión económica y política en este país, que es terrible realmente. En síntesis, el gobierno nacional ha tomado medidas contundentes para mitigar los efectos en el país de la crisis financiera mundial y evitar, sobre todo, que esta afecte a los más pobres. Hemos hablado de la parte de respuesta a la crisis, hemos hablado del porqué de la crisis. Brevemente, para ya no cansarles, se me acabó el tiempo, algunas visiones estructurales del nuevo modelo que queremos construir. En lo estructural, hemos dado grandes pasos para disminuir la vulnerabilidad del país ante las crisis del capitalismo. Si hubiésemos tenido unos años más para cosechar los resultados de nuestra acertada política macroeconómica, esta crisis nos hubiera afectado mucho menos. Sin embargo, aún somos un país dependiente y el tiempo aún es corto para lograr los cambios estructurales que nuestro programa persigue. Mi propuesta política en el año 2006 recogió el profundo anhelo de cambio en la sociedad ecuatoriana y tuvo como uno de sus ejes fundamentales el cambio en el régimen de desarrollo, pues no podíamos permitir que el país siguiera aquellas recetas del consenso de Washington, cuyas consecuencias son conocidas por todos ustedes. El pueblo ecuatoriano, democrática y soberanamente, al apoyar nuestro programa de gobierno mayoritariamente en las urnas, decidió romper con aquel paradigma de desarrollo que generó desigualdad y pobreza. Hemos puesto fin a la triste y larga noche neoliberal y el gobierno de la Revolución Ciudadana está desarrollando un inteligente programa económico, social y político enraizado en nuestros valores. Estamos aplicando una política cuyo centro es el ser humano y que busca recuperar la patria altiva, digna y soberana. No estamos solos en este camino. América Latina, este continente insurrecto que ha aportado tanto al pensamiento de la historia de liberación de la humanidad, coincide con gran parte de nuestra agenda y de nuestros principios políticos. Desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia, soplan vientos de cambio y renovación. Está reverdeciendo la esperanza. Nuestro programa impulsa un nuevo modo de acumulación. No es que estamos haciendo política económica mejor que antes. Política económica en un nuevo modelo económico. Nuestro programa impulsa un nuevo modo de acumulación basado en el desarrollo endógeno que privilegia la satisfacción de las necesidades básicas con una inserción estratégica y soberana al sistema mundo. Uno de los hitos más importantes en este proceso de cambio fue la aprobación por parte del pueblo ecuatoriano de la nueva Constitución del Ecuador. Se trata de un nuevo pacto de convivencia social para contrarrestar las enormes desigualdades políticas, económicas, sociales y territoriales que vive el Ecuador. La nueva Carta Política recoge los principales planteamientos de la sociedad en un ejercicio de construcción colectiva sin parangón en la vida republicana del país. A través de este nuevo pacto, el Ecuador ha avanzado de forma importante en estos 2 años
por recuperar el Estado, que había sido devastado por las políticas neoliberales. Hemos recuperado un Estado planificador, regulador, redistribuidor, con una política exterior soberana en defensa de los grandes intereses nacionales. Por fin, después de 30 años, tenemos Plan Nacional de Desarrollo y un extraordinario Plan Nacional de Desarrollo. En esto estamos liderando a nivel de América Latina, incluso estamos asesorando a otros países. La inversión pública dinamiza la economía, genera activos que nos permiten enfrentar las crisis sistémicas internacionales y reduce nuestra vulnerabilidad y dependencia externa. A diferencia de la economía del egoísmo, virtual o de papel, sembramos las semillas para la construcción de una economía solidaria, material, real, basada en la satisfacción de las necesidades vitales de los seres humanos. Ejemplos de esto es sumamente importante. Por ello, la inversión pública en el año 2008 fue la más alta de toda la década. El nivel de inversión de toda la historia del país, esto está más de toda la historia del país, el nivel de inversión en los 2 primeros años de gobierno ha sido 9.160 millones y fue casi un 30% mayor que la inversión de los 4 años anteriores. Es decir, en 2 años hemos invertido 30% más que en 4 años anteriores. Y la inversión que generará el gobierno entre 2007 y 2009 será el 57% de la inversión realizada en toda la época. En 3 años, de acuerdo a nuestro plan, vamos a invertir casi 60% más que en toda la década antes de nuestro gobierno. Si analizamos el incremento de la inversión por sectores, vemos que en las áreas social y de patrimonio cultural y natural se invertirá 3 veces más en cada una que lo invertido en el resto de la década. La inversión social, cultural y ambiental están acompañadas de una fuerte inversión en producción, 2.6 veces lo invertido en el resto de la década, y en los sectores estratégicos cuya inversión es 4 veces mayor a lo invertido en toda la década. Aquí siempre nos rellenan la cabeza con medidas prudentes, ortodoxas, conservadoras. A esos compañeros, ¿no?, que hablan de las políticas públicas de ser ortodoxas, conservadoras y prudentes, le hemos puesto con todo cariño los economistas OCP, ¿verdad? Ortodoxos, conservadores y prudentes. ¿Qué mayor prudencia, señores, que saber invertir? Lo que se ha vivido en Ecuador no son políticas OCP, ortodoxas, conservadoras y prudentes, son políticas irresponsables, autistas, torpes, por meter la plata bajo el colchón. Fuimos el único país del mundo en la historia que ha hecho un fideicomiso de petróleo para garantizar pago de deuda, el FEIREP. Vieron que iba a empezar a funcionar el oleoducto crudo pesado, todo el ingreso ni siquiera entra al presupuesto, vaya al fideicomiso y garantice pago de deuda, en vez de mandarle educación, salud, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se guardaba la plata bajo el colchón, eso le llamaban prudencia. Si ahorita tuviéramos, ¿saben cuánto gastamos diariamente por no tener Coca-Cola Sinclair? La hidroeléctrica que vamos a empezar a construir. 2.5 millones de dólares diarios. Cerca de 800 millones de dólares anuales pierde el país por no tener Coca-Cola Sinclair. ¿Por qué? Porque solo 44% de nuestra producción eléctrica es de origen hídrico, cuando somos un país con gran riqueza hídrica. Prácticamente la mitad, 50%, es térmica y 6% se importa. Tenemos que importar energía. Imagínense la vulnerabilidad del país, y le importamos a Colombia. De ese 50% térmica, es diésel, gasolina, que tienen que ser importadas y subsidiadas por el Estado, además del impacto ambiental, etcétera. Todo eso nos cuesta más de 2 millones de dólares diarios. ¿De qué prudencia me habla? ¿Qué mejor prudencia que saber invertir? Se nos impuso la dolarización. Todos sabíamos que era urgente apostarle a la competitividad. ¿De qué competitividad vamos a hablar si no hay carreteros, no hay puertos, no hay aeropuertos? ¿Cómo se resuelve eso? Por la inversión. Y se guardaba la plata bajo el colchón y a eso se le llamaba prudencia. No ha habido mayor imprudencia, mayor responsabilidad, mayor torpeza que esa política fiscal autista. Gracias a Dios, todas esas cosas están cambiando, queridos chicos. Y no los quiero cansar con otros logros del gobierno, porque me extendí bastante. ¿Ya? Aplauden porque ya, para acabar más rápido. Solo un último punto. No hemos escatimado esfuerzos para impulsar la integración latinoamericana, basada en la cooperación y solidaridad, para lograr un mejor posicionamiento del país y la región en el contexto internacional. La integración energética en defensa, infraestructura, investigación, ciencia y tecnología han sido prioridades estratégicas de nuestro gobierno, sin descuidar el tradicional intercambio comercial que sustenta procesos de acercamiento entre los pueblos. Desde esta base hemos contribuido al fortalecimiento de la UNASUR, Unión de Naciones del Sur, que presidiré desde el mes de junio, que ahora empieza a tomar forma y nos permitirá enfrentar de mejor manera la crisis internacional. Esto es parte fundamental del nuevo modo de acumulación de la nueva estructura financiera. Hemos contribuido significativamente al diseño de un orden monetario y financiero regional, que tiene como punto de partida la creación del Banco del Sur. La construcción de la nueva arquitectura financiera regional empieza a concretarse. Ejemplo de ello es la creación del Sucre. Ahora resulta que es mala palabra en América Latina hablar de Sucre, ¿verdad? Hay que hablar de George Washington seguramente.
como mecanismo de compensación entre los países miembros del ALBA. Sucre significa Sistema Único de Compensación Regional, algo obvio que se debe haber hecho hace mucho tiempo, que lo hizo la Unión Europea antes de su unión monetaria, que lo hacen hace varios años Brasil y Argentina. En vez de utilizar moneda extranjera, dólares, para el intercambio, cruzan cuentas. Y el saldo, si Ecuador me tiene que pagar 50 millones más a Venezuela, le pagamos 50 millones, con eso pagan a los exportadores venezolanos y el resto le pagan con moneda nacional. O sea, todos le pagan con moneda nacional, pero reciben 50 millones, si fue 100 que Venezuela vendió a Ecuador, 150 que Venezuela vendió a Ecuador y 100 Ecuador a Venezuela, el saldo es solo 50. Eso es lo único que hay que dar. Antes se hubieran requerido 250 millones para movilizar esos intercambios, ¿verdad? Y se paga con moneda nacional en los respectivos países y así se minimiza muchísimo la dependencia de una moneda extranjera. Pero ahora parece en este país mala palabra hablar del Sucre y habían politiqueros tan mediocres cuyo lema de campaña era dólar para siempre, ¿verdad? En lo personal, pues para mí sí es parte hasta la soberanía tener a los héroes nacionales en ese papel moneda y no ahora muertos ilustres cuyos nombres son impronunciables, ¿no? El Sucre nos permitirá agilitar el comercio intrarregional y reducir las presiones de liquidez que puedan tener nuestros países. Para el Ecuador, el Sucre ayudará a estabilizar el sistema monetario y fortalecer la dolarización. Ya no necesitamos tantos dólares para los intercambios, pero hubo gente que ni siquiera entendió eso. Buscamos una integración par y desde los pueblos que permita superar las asimetrías y graves desigualdades que todavía prevalecen entre los estados latinoamericanos. A más de nuestras políticas permanentes que apuntan a un cambio estructural del país, hemos tomado algunas medidas específicas frente a la crisis. El aporte de todos los ecuatorianos para responder ante estos desafíos es fundamental y el rol de los intelectuales comprometidos con el proceso del cambio del país es ineludible. Estas son las palabras con que uno siempre acaba los discursos, va a arrancar el aplauso de la concurrencia, pero no dicen nunca nada, ¿verdad? Fue más importante lo que le dije antes. Queridos chicos, felicitaciones por este seminario. Cuestionen todo, duden de todo y tengan claro una cosa. Si la economía, la lógica económica, contradice la realidad, quédense con la realidad. Así que no coman cuentos, no tengamos miedo de pensar, independicémonos finalmente de ese colonialismo intelectual al que hemos sido sometidos y creo que una gran experiencia, una gran oportunidad será este seminario. Espero haber aportado con algo a este cambio. Muchísimas gracias.